Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerle las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2024 y estos son nuestros titulares. El Papa ha ordenado la creación de 10 comisiones que estudiarán los temas conflictivos que aparecieron en la primera parte del Sínodo de la Sinodalidad. El obispo encargado de las vocaciones en Irlanda ha negado que el fin del celibato sea la solución para la falta de vocaciones al sacerdocio. El cardenal Parolin ha intervenido para aclarar las palabras del Papa referentes a las negociaciones para la paz entre Ucrania y Rusia. Irlanda ha decidido en referéndum no modificar en su constitución el concepto de familia ni el papel de la mujer en el hogar. El Papa ha ordenado que los temas conflictivos que aparecieron en el Sínodo de la Sinodalidad sean estudiados por comisiones y no por el propio Sínodo. El Papa ha enviado una carta al cardenal Grech, secretario general del Sínodo, pidiéndole que organice 10 comisiones de estudio sobre los temas que resultaron conflictivos en la primera etapa del sínodo sobre la sinodalidad. Las conclusiones deberían estar para junio de 2025. En la carta del cardenal Grech, el Papa dijo que el informe de síntesis enumera muchas cuestiones teológicas importantes, todas ellas relacionadas en diverso grado con la renovación sinodal de la Iglesia y no exentas de repercusiones jurídicas y pastorales. Estas cuestiones, por su propia naturaleza, observó, requieren un estudio en profundidad. Como no será posible realizar este estudio en el tiempo de la segunda sesión, que tendrá lugar del 2 al 27 de octubre de 2024, dijo el Papa, dispongo que sean asignados a grupos de estudio específicos para que puedan ser examinados adecuadamente. El Papa dijo que los grupos de estudio ofrecerán un informe inicial de sus actividades en la segunda sesión y tratarán, si es posible, de concluir su mandato en junio de 2025. Con esta medida se permitirá a la Asamblea, en su segunda sesión, centrarse más fácilmente en el tema general que le asigné en su momento y que ahora puede resumirse en la pregunta ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? Los 10 temas delineados por el Papa son los siguientes. Algunos aspectos referentes a las relaciones entre las iglesias orientales católicas y la Iglesia latina, la escucha del grito de los pobres, la misión en el entorno digital, la revisión de las normas para la selección de los candidatos al sacerdocio. Algunas cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas, se incluye ahí el diaconado femenino. La revisión de las relaciones entre obispos, vida consagrada, agregaciones eclesiales. Algunos aspectos de la figura y del ministerio del obispo, en particular los criterios de selección de los candidatos al episcopado. El rol de los representantes pontificios en una perspectiva sinodal misionera, criterios teológicos y metodologías sinodales para un discernimiento compartido sobre las cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas, la recepción de los frutos del camino ecuménico en la praxis eclesial. La solución a la crisis de vocaciones no pasa por el fin del celibato, ha asegurado el obispo encargado de las vocaciones en Irlanda. Monseñor Cullinan, obispo de Waterford y Lismore y presidente del Consejo de Vocaciones de la Conferencia Episcopal de Irlanda, ha advertido que la solución a la falta de vocaciones al sacerdocio, evidente en el país, no pasa por la supresión del celibato y la ordenación de hombres casados. Los compromisos entre la familia y la parroquia pueden causar una batalla en el corazón para los sacerdotes casados, dijo el obispo, advirtiendo contra la solución rápida al problema de falta de vocaciones. Monseñor Cullinan afirmó que mucha gente lo plantea como una solución, pero hay que sentarse y pensarlo muy detenidamente. En mi conversación con una clériga protestante, me dijo que en todos los matrimonios de ministros protestantes hay siempre un conflicto entre los compromisos familiares y los parroquiales. ¿Qué haces cuando el hijo o la hija quieren que le lleven a hacer deporte
y hay un acto eclesiástico en ese momento. Se plantea un dilema. Tienes esa batalla en el corazón, entregarte por completo a tu parroquia o entregarte por completo a tu familia. Además de eso, por supuesto, ¿cuántos matrimonios se están rompiendo ahora? ¿Pensamos seriamente que si los sacerdotes pudieran casarse serían diferentes? ¿Qué hacemos entonces si tenemos a alguien que está separado de su mujer y que está intentando ejercer su ministerio en una parroquia? Irlanda está sufriendo un deceso muy acusado del número de sacerdotes que no puede suplir con nuevas vocaciones. Una de sus diócesis lleva más de 10 años sin celebrar ninguna ordenación sacerdotal. El cardenal Parolin ha aclarado que el Papa no está pidiendo a Ucrania que se rinda ante Rusia, sino que tenga el valor de entablar negociaciones para la paz. No para la polémica tras las declaraciones sobre la guerra de Ucrania del Papa Francisco a una televisión suiza. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reprochó al pontífice que intente mediar entre quien quiere vivir y quien quiere destruirnos. La Comisión Europea también replicó al Papa asegurando que la paz no depende de Ucrania sino de Putin. El cardenal Parolin ha intentado explicar el sentido de lo que dijo Francisco. Como recuerda el director de la Oficina de Prensa Vaticana, citando las palabras del Santo Padre del 25 de febrero, el llamamiento del pontífice es que se creen las condiciones para una solución diplomática en busca de una paz justa y duradera. En este sentido, es obvio que la creación de tales condiciones no es responsabilidad de una sola de las partes, sino de ambas. Y la primera condición me parece que es precisamente la de poner fin a la agresión. No hay que olvidar nunca el contexto, y en este caso, la pregunta que se formuló al Papa, quien, en respuesta, habló de negociación y en particular del valor de la negociación, que nunca es una rendición, añadió. La Santa Sede sigue en esta línea, continúa pidiendo un alto el fuego, y los agresores deberían ser los primeros en cesar el fuego, y por lo tanto, la apertura de negociaciones. El Santo Padre explica que negociar no es debilidad, sino que es fuerza, no es rendición, sino valentía, concluyó el secretario de Estado. Irlanda ha votado en un referéndum a favor de mantener en su constitución el concepto tradicional de familia y el papel de la mujer en el hogar. En un giro inesperado, los votantes irlandeses han emitido un rotundo no en los referendos del 8 de marzo, marcando un sorprendente revés para las propuestas de cambio constitucional que abordaban temas cruciales como la definición de familia. En 2 referendos celebrados el 8 de marzo sobre cambios en la Constitución irlandesa, los votantes irlandeses votaron sorprendentemente no. Con una participación del 44%, el no obtuvo el 67% de los votos. El gobierno había propuesto separar la definición de familia de la institución del matrimonio y basarla en cambio en relaciones duraderas, siguiendo la recomendación de un Consejo Ciudadano sobre Igualdad de Género. Además, se iba a suprimir un artículo que hacía hincapié en el trabajo doméstico de las madres y en su lugar se asignaría la educación y los cuidados a los miembros de la familia en general. En la actualidad, la Constitución declara que el Estado se compromete a preservar la institución del matrimonio, en la que se fundamenta la familia, con especial cuidado y protegiéndola de cualquier ataque. El gobierno había propuesto insertar una media frase para que el Estado reconociera que la familia, ya esté basada en el matrimonio o en otras relaciones duraderas, constituye la unidad fundamental de la sociedad. En consecuencia, debería haberse suprimido de la Constitución la frase según la cual el matrimonio es la piedra angular de la familia. La segunda enmienda se refiere al ámbito de la asistencia. La Constitución irlandesa reconoce actualmente que al vivir en el hogar, la mujer proporciona al Estado un apoyo sin el cual no puede alcanzarse el bien común. Por tanto, es deber del Estado procurar que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a trabajar fuera de casa para poder cumplir con sus deberes en el hogar. Ambos artículos deberían haberse suprimido y sustituido por la siguiente redacción.
el Estado reconoce que la prestación de cuidados por parte de familiares, debido a su conexión mutua, proporciona un apoyo al Estado sin el cual no puede alcanzarse el bien común. El Estado se esforzará por apoyar esta prestación. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las soluciones que se están ofreciendo a la crisis entre el Vaticano y los obispos alemanes. El Papa ha decidido que en la próxima sesión del Sínodo de los Obispos, la segunda, que se va a celebrar sobre el tema de la sinodalidad y que tendrá lugar, si Dios quiere, en octubre, no se trate ningún punto, ningún argumento conflictivo. Ha mandado una carta al cardenal Grech, que es el presidente de la Secretaría General del Sínodo, pidiéndole que elabore 10 comisiones de estudio que se dedicarán precisamente a trabajar esos temas conflictivos, unos más y otros menos, pero siendo consciente de que es imposible que para octubre esas comisiones hayan podido ofrecer algo terminado, por lo menos suficientemente concluido, a los sinodales. De hecho, han pasado 4 meses desde que terminó el sínodo. Teniendo en cuenta que empieza en el mes de octubre, queda muy poco tiempo y con el verano por medio. No se ha hecho antes la constitución de estas comisiones, que quizás se debería de haber hecho, y ahora es cuando empezarán a prepararse las comisiones. Cuando se terminen de seleccionar quiénes intervendrán, quiénes participarán en cada una de estas 10 comisiones, comenzarán los trabajos. Todo eso va a requerir muchísimo tiempo. Por eso el Papa ha dicho en la carta que manda al cardenal Grech que se conforma con que en octubre estas comisiones que estén constituidas y puedan dar a los sinodales simplemente un informe de lo que llevan haciendo hasta ese momento. Y se conforma con que para junio del año 25 puedan tener ya elaborado un documento, cada una de ellas, un documento final. Él mismo dice en la carta, si esto es posible. Repito, el Papa ha desactivado la espoleta de aquello que se pensaba o que algunos pensaban que iba a ser un sínodo revolucionario. De hecho, ahora en la carta el Papa dice que así de ese modo los sinodales podrán dedicarse a pensar cómo la Iglesia puede ser sinodal en la misión. Bien, este es un tema, por supuesto, importante, pero desde luego a priori no es nada conflictivo. Habrá que ver después lo que resulta. En este caso ya no tiene la misma importancia que en el sínodo haya laicos con derecho a voto. Y digo que no tienen la misma importancia porque una de las críticas que se hicieron en el sínodo pasado sobre estos laicos con derecho a voto es que muchos de ellos no tenían la competencia teológica suficiente como para poder decidir acerca de cuestiones tan importantes como el sacerdocio femenino, por ejemplo, o la licitud de las relaciones sexuales dentro de parejas irregulares. Ahora, en este caso, es un tema menor. La espoleta revolucionaria del sínodo desde luego mi opinión, ha quedado desactivada. Veremos, en todo caso, lo que pasa en octubre. El Papa ha elegido él mismo cuáles tienen que ser los temas de estas comisiones. La Secretaría del Sínodo se va a encargar de elaborar estos equipos de estudio en colaboración con los respectivos dicasterios del Vaticano, doctrina de la fe, o clero, obispos, etc. Ecumenismo, bueno. El nombre de las comisiones ya nos dice muy bien cuáles son los problemas que el Papa considera imprescindibles para afrontar. El primero de ellos, la primera de estas comisiones, tiene que estudiar la relación entre las iglesias orientales católicas y la iglesia latina. Una relación
en este momento un poco tensa después de la aprobación de la publicación de Fiducia Supplicans, porque todas las iglesias orientales católicas han rechazado abiertamente ese comunicado, ese documento. La siguiente comisión tiene que dedicarse a, dice el texto del Papa, a escuchar el grito de los pobres. Me imagino que será sobre temas de justicia social. La tercera es la misión en el entorno digital, cómo afrontar la evangelización en este sexto continente que significa el mundo digital. La siguiente, la revisión de los criterios para la formación de los sacerdotes. Será este un tema delicado, un tema seguramente conflictivo, pero que ya en todo caso queda fuera del sínodo. Y digo que lo será porque en el documento sobre la formación de los sacerdotes que se publica en el año 2016, estando ya Francisco ejerciendo como Papa, se dice claramente que no pueden llegar al sacerdocio los que tienen una tendencia homosexual arraigada o los que están a favor de la cultura gay y, por supuesto, los que practican relaciones. Lo dice claramente. Esto ha sido rechazado reiteradamente, sobre todo por los obispos alemanes, pero no solo por ellos. Bueno, pues esta comisión tendrá que encargarse de cómo tiene que ser la formación y de qué condiciones hay que pedirles a los candidatos que pretendan ser sacerdotes. Siguiente comisión, el acceso de la mujer al diaconado, no lo dice tal cual, dice el acceso de la mujer a los distintos ministerios. Es el tema del diaconado, el diaconado femenino, si ese diaconado va a ser un diaconado de servicio o va a ser un diaconado ministerial, qué competencias tendrá, etc. Pero esto, repito, a una comisión, bueno, en este caso sería ya la tercera o la cuarta comisión que el Papa encarga sobre este tema. No entrará en el sínodo. Siguiente comisión, relaciones entre los obispos, los religiosos y los movimientos. La siguiente, criterios de selección del obispo. La siguiente, cuál es el papel del nuncio. Sobre esto también ha habido muchas críticas por parte de algunos obispos. Después, el diálogo ecuménico, como tiene que ser. En este momento, con toda la parte oriental, los ortodoxos, los coptos, los armenios, la situación está muy mal, prácticamente ha quedado rota debido precisamente a Fiducia Supplicans. Y luego la última comisión es una especie de cajón desastre para meter en ella todo lo que es conflictivo. No especifica el Papa, pero dice expresamente para poner todo, para estudiar en esa comisión todos los temas que son controvertidos. Habiendo creado ya una para el tema de la homosexualidad en los seminarios, otra para el tema del diaconado femenino, aquí posiblemente entre el tema de la convivencia irregular sin estar casados por la Iglesia. No lo especifica el Papa. En todo caso, repito, los temas conflictivos no se van a tratar en el siguiente sínodo, en el sínodo de octubre. Las comisiones presentarán sus trabajos en junio del 25 y dice el Papa en la carta, si es que han podido concluir esos trabajos. En el sínodo anterior, en el de octubre pasado, el Papa estableció y se cumplió una ley del silencio muy rigurosa. Y lo hizo porque quería que los sinodales se dedicaran a hablar entre ellos sin estar presionados por los medios de comunicación. Ahora es más que una ley del silencio. No se va a hablar de aquello que en general interesa a los medios de comunicación. ¿Pero por qué se ha llegado a esto? Es quizá porque en el sínodo anterior, en el del octubre pasado, primera parte del sínodo de la sinodalidad, porque en el sínodo anterior no salieron los resultados que algunos querían, los que pensaban que iban a conseguir lo que estaban buscando, es decir, la reforma según la línea alemana. Como los obispos no entraron en esa vía y fue muchísimo menos radical de lo que ellos esperaban, es la causa de que eso haya sido así
el haber desactivado la próxima reunión del mes de octubre? ¿Quién va a coordinar estas comisiones de estudios? La Secretaría del Sínodo se convierte en este caso en una especie de superestructura teológica por encima de doctrina de la fe, clero, obispos. Son preguntas que quedan en el aire, por supuesto, y además estas comisiones, ¿a quién van a entregar sus conclusiones? ¿Al Papa? Y el Papa decidirá después, o bien estas conclusiones serán entregadas a otro sínodo que se convocará para cuando sea, pues a lo mejor para octubre del año 25, y allí serán debatidas todas o varias de ellas. En cualquier caso, insisto, el sínodo de octubre ya no va a ser lo que se temía que fuera. No va a ser la revolución liberal preconizada por los alemanes. No sé qué les parecerá a ellos precisamente en que esos temas en los que tanto insisten hayan quedado fuera de la agenda del sínodo. Quiero terminar pidiendo una vez más oración por las guerras, para el fin de las guerras. Hay polémica sobre unas palabras del Papa acerca de lo que está pasando en Ucrania. Hay que centrarse en lo esencial, hay que pedir la paz, hay que pedir la paz en Ucrania, la paz en Tierra Santa. Hay que pedir la paz, por supuesto la paz unida a la justicia. Vamos a rezar por la paz, es lo mejor que podemos hacer y es lo que debemos hacer desde nuestro punto de vista católico. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página web www.magnificat.tv. Seguiremos informándole de lo que va sucediendo en la Iglesia hasta la semana que viene, si Dios quiere.